Nacido en Asturias, pero criado y residente en Lanzarote desde niño, ha arriesgado su vida desplazándose a zonas de conflicto para denunciar como fotoperiodista los horrores de la guerra. Es promotor del proyecto educativo Paz en Construcción, iniciativa que ha trasladado a más de 80 centros educativos del archipiélago y a más de 8.000 estudiantes canarios con el fin de concienciar al alumnado sobre la importancia de preservar los derechos humanos y de la infancia, así como la eliminación de todo tipo de discriminación social, entre otros loables fines. Jameo de Oro Educativo, Asociación Mercedes Medina. Bueno, estábamos viendo ese reconocimiento en el Cabildo de Lanzarote, la entrega de honores y distinciones. Tengo aquí en mi mano Jameo de Oro, Solidaridad Internacional, Alberto Hugo Rojas Luque. El Luque no lo tenía yo por ahí controlado, por su loable defensa de los derechos humanos y arrojar luz en zonas de conflicto y campos de refugiados en el mundo. Enhorabuena, la verdad que esto es para enmarcar, lo tienes todavía, que todavía no te he dado tiempo, porque viene prácticamente, llegaste para recoger el premio de Ucrania, ¿no? Es la madrugada antes, sin tiempo a respirar casi. Salimos de Ucrania el día 12 de diciembre y el camino para llegar aquí no fue rápido ni fácil, porque había que venir rápido. Porque ¿cuándo te llamaron con tiempo o cómo fue la historia? Creo que en los primeros días de diciembre. ¿Que tú estabas en Ucrania? Estaba en Ucrania. Yo me iba a quedar casi hasta el año que viene, como el que dice, ¿no? Y estaba caminando por las calles de la ciudad de Mykolaiv, en el sur de Ucrania, y de repente, justo estaba haciendo una foto de un mural muy bonito que hay en una calle, y con el sonido de los motores, los generadores, porque estábamos sin electricidad durante los últimos días por bombardeos muy, muy gordos, y ahora está sin electricidad de nuevo. Y justo me suena el teléfono y era el presidente del Cabildo. Claro, en ese momento yo no... Claro, no relacionas, ¿no? No, me saludó por mi nombre y un silencio y después digo, bueno, ¿qué llamada será esta? Y me comunicó, entonces yo me emocioné muchísimo porque habíamos tenido una noche muy, muy dura de bombardeo. Y ya después, claro, me dice que te llamarán, ¿no? Entonces después mira, ahí estamos viendo ese jameo, sí. esa medallita, que es ese jameo de oro a la solidaridad, y el casco que tú utiliza, es iba a decir, ¿cómo es? ¿Un utensilio de trabajo? Sí. Por desgracia. De hecho, cuando doy las charlas lo explico, esto es un EPI, un equipo de protección individual. Claro. Cada profesión tiene su... Claro. Aquí tengo el chaleco que lo tenemos por aquí, el que te pones también para evitar impacto de bala, que nos lo has traído sin las placas esas que hay de acero o de... ¿no? Son de cerámica. Antes eran de otros materiales, pero son de cerámica, pero pesan. Es como llevar ahí un par de bloques. Que tienes que tenerlo desde que te levantas por la mañana hasta que... Siempre, y a veces ni hasta que te acuestas, ¿no? Siempre está a mano por lo que pueda pasar, porque muchas veces bombardeos son cercanos y estás en las ventanas o tienes que salir. Y depende de la situación te lo pones o no. Depende si estamos... Bueno, cuando hicimos la conexión estábamos en una alerta y estaba en una zona complicada porque era la zona gubernamental y suele haber impactos por allí siempre, entonces depende de lo que vayas a hacer, lo tienes que tener preparado. No siempre lo llevo porque pesa muchísimo, a veces te dicen no lo llevas, pero bueno. Sí, que ya tú también, son muchos años, que las desgracias pueden venir en cualquier momento. Nunca lo sabes. Puede venir en Arrecife, puede venir en cualquier lugar, en tu casa, es decir, la vida nos trae a veces ese tipo de cosas que suceden, pero también en los sitios de conflicto, también la experiencia es un grado, ¿no? Hay veces que no lo llevas y pasan cosas, claro, ¿no? Pero siempre intentas pensar en el momento que te vas a mover, ir... Mayormente me suelo mover solo, no siempre tengo un fixer, que es la persona, en este caso nos ayudó muchísimo Ariadna, que era de los hispanistas de Ucrania, ¿no? Los profesores y profesoras de español, y con ella nos movimos bastante, pero mayormente voy solo. Entonces tienes que saber, bueno, voy a ir a cubrir después de una noche de bombardeo del lugar, lo llevo o no lo llevo, porque te lo tienes que quitar, pesa muchísimo, a veces hace calor. Y entonces piensas, y de repente a lo mejor te puede hacer falta, ¿no? Depende de lo que vayas a hacer, no siempre... Mira, estamos viendo, eso es una de las tantas, lo que has vivido en los últimos días, que son esos bombardeos indiscriminados a cualquier parte de Ucrania. Es un edificio residencial en Kharkov. Kharkov es la frontera con Rusia, está a 40 kilómetros en línea recta, 40 segundos de un misil. Ahora en Kharkov han recibido muchos de los misiles, como 11 impactos seguidos, y sobre todo en estos últimos meses son en centrales eléctricas, de gas, de agua, y entonces podemos estar días sin luz, sin electricidad. Y eso es un drama porque la gente que tiene reservas en las neveras, la gente que necesita internet, entonces ahí hay familias, ¿no? En estos días en Kharkiv, bueno, estuve en 2 ocasiones bastante tiempo
cerca de un mes las 2 veces, porque yo me fui de aquí el 25 de julio y volví el 16 para estar el 18 aquí. Entonces fueron muchos meses. 5 meses. Sí, tengo una amiga, a ver si nos vemos y hacemos esto, dice, si no me lío te vas a liar y lo sabes. Entonces, pues al final vas, porque una parte de este trabajo no es solamente ir a hacer esto y marcharnos, es convivir. La única manera de transmitir lo que está pasando es convivir. Claro, claro, dices de transmitir, hay que decir que tú tienes ese proyecto de Paz en Construcción, un proyecto educativo por todos los colegios de Canarias, claro, y tú les transmites, evidentemente no hay mejor forma de transmitir algo que viviéndolo. Tú podrías hacer este proyecto con imágenes de las televisiones y de tal, pero tú has tenido las narices, porque hay que decirlo así, no por decir otras palabras, sino ir ahí, vivirlo, sufrirlo, experimentarlo, coger todo lo malo, porque también es todo eso de la gente, y después venir a los colegios para intentar transmitirles a los niños y niñas de Lanzarote y de Canarias que la situación no es... Mira, hablando de niños y niñas de Canarias, Sí. es un colegio. Desde el año 2002, cuando empecé a hacer ese trabajo en Oriente Medio, Palestina, Israel, Irak, Siria y ruta migratoria desde Francia, por ejemplo, que era un punto de llegada masiva en Calais, y recorrer sentido inverso hasta llegar a Oriente Medio, ¿no? Me di cuenta que las fotos en manos del alumnado tenían más sentido. Cuando llega el Día de la Infancia, el Día de la Paz, todos estos días mundiales que vienen plagados, ¿con qué fotografías trabajan? ¿Qué trabajos hacen? ¿Qué productos hacen los centros educativos? ¿Qué fotos usan? Siempre lo recordamos de niños, vamos a buscar esas fotografías que signifiquen algo. Entonces venimos con un material que es único, hecho para el proyecto, donde la realidad está basada en hechos. Bueno, tenemos esta, a ver si volvemos al anterior, que eso es un colegio real, con los niños que están allí. Bueno, ahora seguimos hablando que estas son historias reales, historias duras, de que son los niños que no, ¿ves? Que a lo mejor aquí digan, es que tenemos el patio para hacer la gimnasia, tenemos no sé qué, ahí no tienen nada. Los niños y niñas de la Cerruda, en representación de los niños y niñas de Canarias, enviaron por segunda vez muchos más sobres de cartas, incluso algunas se las dejamos el 24 de julio, el Día de la Independencia, en la rueda de prensa de Zelensky, cuando tuvieron la visita del presidente de Polonia y la primera ministra lituana, y fuimos a un colegio que están en el sótano, no salen fuera. Incluso este colegio está entre Kharkov y Dnipro, en una localización que no podemos decir. ¿Por qué? Por la seguridad. Claro. Ellos y ellas no van al patio, están bajo tierra las horas, no están todas las horas las mismas que estamos aquí, porque la importancia de la educación es convivir. Entonces llegas con estas cosas, recuerdo súper bonito porque también les muestras a las directoras, a las maestras, les muestras lo que hacen aquí, y tú veías a esas maestras llorando porque... Claro. No es solamente que tú veas una foto, después te acuerdas de lo que ha pasado en el informativo, no, sigues con tu vida. Lo bonito es que se quedan con esa imagen, y es un trabajo de ida y vuelta, ¿no? En estos años. ¿Qué se hace aquí? ¿Cómo somos como sociedad? ¿Y qué nos importa? Que tú en eso insistes mucho, en lo de los derechos humanos, es decir, que valorar lo que tenemos aquí y no perderlo, porque cada vez estamos en una corriente también muy de ultraderecha, ¿no? Y de perder todos esos valores, que es que... en Ucrania estaban como nosotros, de vacaciones, en los colegios normales, y esta es la situación. Hay colegios que son presenciales, otros no, colegios y universidades, y la gran mayoría no, porque el territorio de repente caen bombas, entonces no puedes estar en la escuela. La única manera son subterráneos, ¿no? La normalidad en algunos lugares llega en esos momentos de que no hay sirenas y cuando no bombardean. Y el resto es una situación terrible. En estos 3 cursos pasados, por ejemplo, con el apoyo de la Dirección General de Juventud, también el Ayuntamiento de La Laguna en una de las convocatorias y el Cabildo de Gran Canaria de Educación, fueron más de 20.000 alumnos y alumnas trabajando con la fotografía, cientos de charlas, implicados con que conocen a eso, es decir, no es una fotografía que tú coges de internet y le explicas al niño la guerra. Ahí tenemos otra también de una niña también que ha perdido las 2 piernas. Sí, además van en una continuación, algunas historias han continuado estos 3 años de trabajo, con lo cual van conociendo y van viendo la evolución. Esa niña se llama Yana, esa niña huía de Kramatorsk y en el momento que estaba en la estación bombardearon, o sea, un crimen de guerra. Su mamá perdió una pierna, ella perdió 2, y también, ¿qué ocurre después de esa información? Ahí tenemos. Yana estuvo hace poco en el maratón de Boston, y nosotros intentamos contar no solamente el impacto, sino cómo es su vida después. Claro. Ella tiene una situación... situación... y sonriendo, que al final dices, tú estás sonriendo, ¿no? Estuvimos en su casa, su hermano estaba por allí y no quería que le viéramos mucho, ¿no? Mi hermano no tuvo ninguna herida, pero... ¿cómo es su día a día? O sea, tienes que superar una depresión bestial, un tratamiento, una situación
Y esto nos habla de una cosa importantísima, lo que tú estabas diciendo, o sea, desde tu ideología o tu creencia, si no conoces los derechos humanos o cuando los conocen, les estamos quitando derecho a existir a otras personas, porque hoy en día sabemos lo que hicieron los nazis. O sea, hay partidos que llamamos de ultraderecha porque son nazis. En Austria ganaron ahora los nazis, porque es un partido montado por la ultraderecha. Yo voy a volver a Auschwitz este año, en el 80 aniversario, donde están los supervivientes. Que es en Polonia, ¿no? En Polonia, donde fueron asesinados porque a Hitler no les gustaba. Sabíamos hace años, con ese ascenso de los nazis, cuando Hitler llega al poder imponiendo su realidad, sabíamos lo que estaban haciendo, entonces muy poquitas personas nos alertaban. Entonces este trabajo va de alertar de lo que puede venir, entonces la educación es muy importante. Hoy necesito derechos que están escritos, que están firmados en una serie de convenciones. Pues igual yo no los necesito, pero tienen que existir para cuando fallen, ¿no? Cuando falle el sistema, si no estamos preparados. Y sobre todo, ahí estamos viendo a Yana. Ella, hay dos organizaciones, ella tuvo la asistencia de Unbroken, después está Superhuman. Estas dos organizaciones, alguna de ellas me contaba que mantener el centro costaba $1 millón al día. Claro. Son derechos humanos. Hay miles de personas pasa por ejemplo amputadas. ahora en Palestina, uno de los objetivos de Israel es cargarse todas estas organizaciones de ayuda, de ayuda a las personas, ¿no? Y claro, si te cargas ese tipo de asociaciones, ¿qué es lo que al final quieren todo esto? No hay nadie que les eche una mano. Claro, hablamos de organizaciones grandes, pero después hay gente que tiene que ser tenida en cuenta por nuestros gobernantes que saben y conocen el terreno. De hecho, nosotros intentamos visibilizar el trabajo de esa gente que se está jugando la vida por ayudar. Entonces, conocen el terreno, saben trabajar y son los que necesitan esos fondos para llegar a trabajar. Entonces, estamos hablando de crímenes de guerra. Yo estuve en evacuaciones en ciudades como Kupián, trabajando con gente que reparte ayuda. Se juegan la vida por sacar a las viejitas, que las veías cómo se despedían. Mira, ahí estamos viendo, bueno, les recomiendo a ustedes si entren en el Facebook, en el Paz en Construcción, también tienes en Instagram, ¿no? Sí. Ahí pueden encontrar historias hermosas como esta. Estamos viendo que esta es una niña. A ver, cuéntanos un poquito de ella. Ella se llama Verónica, vive en Mykolaiv, le encanta el mar. De hecho, el año pasado por mi cumpleaños. Mira, eso es un tanque de guerra ahí. Esos son los tanques que entraron a la ciudad de Mykolaiv, los tanques rusos, y ese es el edificio de la gobernación. Es como si bombardean aquí el la delegación del gobierno, ¿no? Bueno. O sea, imagínate, entonces, y en ese lugar también es refugio, porque son los que tienen los búnker acondicionados, ya ese lugar no se puede entrar. Mira, entonces son personas que han fallecido, ¿no? Allí hay este lugar de homenaje que están ya en muchas ciudades de la gente que ha muerto en el frente. Una verdadera carnicería está siendo, ¿no? Y Verónica fuimos aquí a pintar este edificio, hizo un boceto, después lo hizo en pequeñito, ¿no? Y le puso una nota de color que la pueden descubrir ahí, que es ver cuál tiene que ser la inspiración de esta niña. Claro, esta es una niña que como montones de que le gusta pintar, y para poder pintar, mira, tiene que ir, es decir, que sus vidas han cambiado, pero dentro de lo que ha cambiado quieren hacer, ¿no? Cositas, claro, ¿no? Ella estudia online, por ejemplo, y muchas veces que estaba la mamá, cuando empiezan a bombardear, pues va corriendo a la casa, cuando suenan las sirenas, empiezan a abrir las aplicaciones. Mira, ahí hicimos la retransmisión la otra vez, ¿no? En ese parque. Estábamos. Entonces, ese lugar es siempre, ahora se puede acceder un poco más a esa zona, antes estaba cerrada estos 2 últimos años, y es una zona que es objetivo, estar allí, si estamos en una ventana donde estamos en alerta, de hecho te digo, cuando suenan las alarmas, la población, ves a la gente enseguida con los móviles, ¿qué es lo que viene? ¿Hacia dónde viene? ¿Es un misil? ¿Son los drones? Que hablabas al final lo de los crímenes, porque claro, tú dices, no, es que bombardean una instalación militar, no, las bombas van a donde van. Y matan a ciudadanos, que eso al final está prohibido. Es decir, hay una convención internacional que habla que son crímenes de guerra aquellos en los que tú, aunque haya una guerra, tú tienes que buscar objetivos militares, cosa que no sucede, por ejemplo, en Ucrania. Hay normas para hacer la guerra, como tú dices. La Convención de Ginebra se creó después de la Primera Guerra Mundial, porque fue tan cruenta y hubo un avance tecnológico a la hora de hacer la guerra que causaba terribles situaciones, ¿no? Entonces, los colegios no se pueden bombardear, las centrales eléctricas como están bombardeando ahora. Te digo, estuvimos días, tuve suerte porque en mi apartamento solo se cortó el gas 3 veces en las semanas que estuve con el frío que hace. Estamos hablando de temperaturas, cuando yo llegué para aquí estábamos en temperatura de menos 10 grados. Bombardear la población y dejarla sin luz, bombardear edificios como hemos visto ahí, ¿no? En donde hay familias dentro, algunas imágenes a las que estábamos delante de ellas, o sea, niños que estaban durmiendo en sus apartamentos, una muy dura, en un apartamento había un niño de 11 años, 15, la mamá estaba muy grave en el hospital y la despedida de su hijo muerto en ese bombardeo de 11 años era el papá. Creo que lo tenemos por ahí, tenemos una fotografía también de eso que es la vida, ¿no? Es decir, al final la vida, que aquí es ir al centro comercial ahora para comprar, yo no me imagino que ahora cuando
aterrizas en Lanzarote, tiene que ser una situación mental también dura, ¿no? Es decir, que ahora la preocupación es que compramos para el 25, mira esa, ¿no? Esa es una chica que fue al frente como voluntaria, hay muchas mujeres que se han apuntado, su pareja murió también en el frente y ella muere en el frente. Una chica muy jovencita, Natalia se llamaba. Entonces yo estaba aquí, esta es la Plaza Maidán en Kiev, y estaba volviendo al hotel porque estábamos sin hora de electricidad y claro, yo estoy siempre en las últimas plantas, que no debería, pero estoy en las últimas plantas y aprovechas para hacer cosas y vuelves, ¿no? Y me encontré, tú allí en las ciudades siempre ves unos camiones frigoríficos que llevan los cadáveres, mucha gente va detrás de ellos y hacen estos homenajes en los lugares. Entonces, esta chica no tendría que haber muerto, haber dejado su vida, su pareja tampoco. Entonces, hay muchos ejemplos. Estuvimos con una chica que no hemos publicado todavía nada de ella, que era su jovencita, pareja, mira la cara de la niña. Sí, son gente muy joven. Sí, es como aquí, que ahora mismo hay gente estudiando en la universidad y de buenas a primeras dejan de estudiar en la universidad y se van al frente a luchar en la guerra. Es porque allí tenemos ley marcial, cosa que en España no existe, por ejemplo, ¿no? La ley marcial obliga a no salir del país de 18 a 60 años. La edad la acaban de bajar el año pasado 25 años, de 25 a 60 vas al frente y sí o sí si eres llamado. Y entonces estamos hablando de muchos jóvenes que están en el frente que duran muy pocos días en el frente, es una verdadera carga. Claro, si no tienes ni preparación ni nada. La preparación es mínima, claro. Entonces el ejército no tienen todos los efectivos y estamos hablando ya de miles de muertos en el frente. Que podríamos seguir, por desgracia, hablando de todo este sufrimiento. Tú has venido de Ucrania, sí. El proyecto Paz en Construcción, ¿cuándo tienes previsto? Ahora estamos aquí en esa recuperación, porque siempre nosotros, yo soy freelance, ¿no? Nosotros dependemos de tener los apoyos, en este caso para el proyecto, o que un medio te compre las fotografías, si no, no. A nosotros hay que decirlo que es tan generoso que te traemos gratis. Ahí está. Somos pobres. Y muchas conexiones que hacemos desde allí. Que tú eres muy generoso, hay que decirlo, ¿eh? La situación es visibilizar lo que no hablar de uno mismo, sino los protagonistas son estos. Los protagonistas de este Jameo de Oro son todas estas historias, las personas que me han apoyado. Es un homenaje grandísimo a mi papá, que el 28 de diciembre, en pocos días, se nos murió. Y fuiste a buscar eso con el cachorro de tu padre y estabas añulgadito allí, que ahí estabas pensando en él. Y sé que estaba... Para mí son fue momentos ahí que entre una muy emocionantes, muy bonita, porque es un reconocimiento de la isla, ¿no? No es un reconocimiento de... Y allí me faltaba mi padre, entonces la ausencia yo la llevo muy mal. Para mí es terrible, ¿no? Pero sabes que él no creía mucho ni nada. Y yo tampoco, entonces... Pero él te ve en algún lugar, ¿no? Entonces eso. El no creer, a veces pasa eso, porque cuando tú crees así, dices, bueno, está en el cielo mirándome, ¿no? Pero tu padre de cielo y de religiones y cosas de esto no quería saber nada. Y yo tampoco, yo respeto, cuando voy a Jerusalén muchas veces me voy al Shabbat, me voy al domingo con el padre. Pero por si acaso nunca está de más. O la fiesta del Cordero, que fue una de las... Yo voy donde hay que comer, se va, es un respeto. No, y de respetar, que eso, respetar las culturas... Pero al contrario, ¿no? O sea, respetar bueno, y lo que que la decía, base tiene que ser esa, los derechos el humanos. proyecto va este año... Estamos en esa, ahora pues todo el mundo está de vacaciones, intentar conseguir esos apoyos para que salgan esas licencias. Bueno, esperemos que el Cabildo de Lanzarote contribuya evidentemente, porque está claro que ir ahí para contar todo eso hay que tener mucho valor y sobre todo transmitir después a las nuevas generaciones la importancia que es los derechos humanos que gozamos en estas sociedades que en otras, y hay que guardarlos. Yo tengo suerte, si todo sale bien, termina bien, yo regreso, estoy aquí ahora mismo, ¿no? Y de repente vuelves a estar en otras situaciones que dices... por desgracia el mundo está tan fácil, pero hay que seguir, ¿no? Hay que seguir machacando. Eso es lo triste, ¿no? Estamos en el principios del 21, la humanidad se parece en los momentos que estamos viviendo históricamente a finales del 20. Exacto, ¿Qué estamos peor. haciendo mal? Falta esa educación en valores humanos que defienda la vida, ¿no? Bueno, enhorabuena por ese jameo, ya hablaremos, estamos en contacto, disfruta de estos días en familia, que ellos estarían contentos que te dieran la medalla, y si es la única forma que te trajeran para acá, estarían contentos, a ver si fueron ellos los que estuvieron llamando al Cabildo, pues no, denle la medalla, por favor. Hagan la gala, ¿no? Ya. La gala, ese jameo que hay que guardarlo y aquí él también esto. Bueno, muchas gracias. A ti, Domingo. Nosotros ahora les dejamos un poquitito y continuamos.